Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con vosotros en estos momentos. Si han llegado hasta aquí, es porque están buscando un verdadero descanso para su cuerpo y su alma después de un día de tantas luchas y desafíos. Quiero compartir contigo una palabra de esperanza y consuelo que seguramente traerá alivio a tu inquieto corazón. El Señor me ha dirigido a hablar de uno de los temas más importantes en nuestro camino de fe: la dependencia de Dios. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos hace una preciosa invitación. Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Date cuenta de cómo estas palabras hablan directamente a tu cansancio de hoy. Jesús no solo reconoce el peso que llevamos, sino que ofrece una solución clara: acudir a Él para encontrar descanso. Muchos de nosotros luchamos con la idea de depender de alguien. Nuestra cultura valora la independencia, la autosuficiencia. Crecemos escuchando que tenemos que arreglárnoslas solos. Pero la verdad espiritual es exactamente la contraria. Encontramos la verdadera fuerza cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios. Me viene a la memoria la historia de Pedro caminando sobre las aguas, narrada en Mateo 14. Cuando Jesús invitó a Pedro a salir de la barca en medio de la tormenta, al principio caminó sobre las aguas, un milagro extraordinario. Pero, ¿qué ocurrió después? Al apartar los ojos de Jesús y fijarlos en la tormenta que le rodeaba, Pedro empezó a hundirse. Esta historia no trata solo de la fe, sino de nuestra constante necesidad de mantener los ojos fijos en Jesús, dependiendo de Él en cada paso del camino. Pedro solo empezó a hundirse cuando intentó arreglárselas por su cuenta, cuando su confianza pasó de Jesús a sus propias capacidades. Puede que ahora mismo te estés enfrentando a una tormenta en tu vida. Tal vez los vientos de la ansiedad, las olas de las preocupaciones económicas o las aguas embravecidas de las relaciones difíciles amenacen con hundirte. Al igual que Pedro, puede que sientas que te hundes. La buena noticia es que la misma mano que rescató a Pedro está tendida ahora hacia ti. Jesús no condena a Pedro por su momentánea falta de fe, simplemente le tiende la mano y le rescata. Y luego, juntos, regresan a la barca. Otra poderosa historia sobre la dependencia de Dios proviene de la vida del profeta Elías. En 1 Reyes 19, vemos a Elías exhausto, no solo físicamente sino también emocionalmente. Tras una intensa batalla espiritual, incluso pide la muerte. Tal era su agotamiento. ¿Cómo responde Dios a este siervo fiel en su momento de debilidad? En primer lugar, permite que Elías duerma. Luego envía a un ángel para que lo alimente, y luego le deja dormir de nuevo. Dios comprende que a veces nuestra mayor necesidad espiritual comienza con necesidades físicas básicas: descanso y alimento. Este pasaje me recuerda que depender de Dios incluye confiar en Él para que se ocupe de nuestras necesidades más básicas, incluido nuestro sueño. Cuando nos acostamos por la noche, entregándole nuestras preocupaciones, estamos practicando esta dependencia sagrada. El Salmo 127:2 nos dice: es inútil madrugar y acostarse tarde, trabajando duramente por el alimento. El Señor da el sueño a los que ama. ¡Qué verdad tan poderosa! Dormir no es solo una función biológica, es un don de Dios para quienes Él ama. Cuando luchamos contra el insomnio, pasando noches en vela preocupados por los problemas de mañana, en el fondo estamos intentando tomar el control que solo pertenece a Dios. Depender de Dios significa confiar en que, mientras dormimos, Él sigue trabajando. Significa creer que podemos desprendernos de nuestras preocupaciones y confiar en que el Señor se ocupará de todo, incluso cuando cerremos los ojos. El salmista David comprendió esta verdad cuando escribió en Salmos 4:8: en paz me acuesto y pronto me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro.
Cuando nos enfrentamos a las largas horas de la noche y el sueño parece lejano, a menudo lo que nos mantiene despiertos no es solo la preocupación por el mañana, sino el peso de los errores del pasado. El sentimiento de culpa puede ser uno de los mayores ladrones de nuestro descanso. David, un hombre conforme al corazón de Dios, comprendió profundamente la naturaleza opresiva de la culpa. Después de cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo Urías, David experimentó lo que muchos de nosotros sentimos: el tormento interno de saber que hemos fallado grandemente. En el Salmo 32, 3, 4, David describe vívidamente esta experiencia. Mientras ocultaba mis pecados, mi cuerpo se consumía en gemidos, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se consumieron mis fuerzas como en tiempo de sequía. Observe cómo conecta directamente su bienestar físico con el peso de la culpa no confesada. El insomnio, el malestar físico, el desgaste del cuerpo, todo esto estaba relacionado con el peso espiritual que llevaba. Consideremos también la poderosa historia de José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Tras años de separación, José, ahora gobernador de Egipto, tuvo la oportunidad de vengarse cuando sus hermanos vinieron en busca de comida durante la gran hambruna. En Génesis 50, 19, 21, vemos la extraordinaria respuesta de José. No temáis. ¿Estoy yo en lugar de Dios? Vosotros planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, de modo que hoy se preservará la vida de muchos. Así que no temas. Yo te sostendré a ti y a tus hijos. Esta capacidad de perdonar no solo liberó a sus hermanos de la culpa, sino que también liberó al propio José del peso del resentimiento. Podía descansar sabiendo que había elegido el camino del perdón y la reconciliación. Otro ejemplo notable es el del rey Manasés, que reinó en Judá durante 55 años. Según Donas Crónicas 33, Manasés cometió terribles atrocidades, erigió altares a dioses extranjeros, practicó la hechicería y la adivinación, e incluso sacrificó a sus propios hijos. Parece imposible que alguien así pueda ser perdonado, ¿verdad? Sin embargo, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, en su angustia buscó el favor del Señor, su Dios, se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados y le oró, y el Señor le escuchó y respondió a su súplica. Esta historia nos enseña que nunca estamos fuera del alcance del perdón divino. Por graves que sean nuestros errores, el perdón está al alcance de quien lo busca con corazón sincero. Mientras sufría en la cruz, Jesús pronunció unas palabras que revelan la esencia del corazón de Dios hacia nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta disposición a perdonar, incluso ante la mayor injusticia, nos muestra que el perdón no es solo algo que Dios hace, es lo que Él es en su esencia. Cuando te acuestes a dormir esta noche, tal vez estés cargando con el peso de decisiones que te gustaría deshacer, tal vez palabras duras que dijiste a un ser querido, una decisión ética comprometida en el trabajo, o un momento de debilidad que traicionó tus valores más profundos. El profeta Miqueas ofrece una bella imagen del perdón divino. ¿Quién es Dios como tú, que perdonas el pecado y olvidas la transgresión? No permanecerás airado para siempre, sino que te deleitas en mostrar amor. De nuevo tendrás compasión de nosotros, pisotearás nuestra maldad y arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Imagina esto: tus errores arrojados a las profundidades del océano, donde nunca podrán ser recuperados. Esta es la promesa de perdón que Dios nos ofrece. ¿Dormirías mejor si supieras que estás completamente perdonado? Que los errores del pasado, de ayer o de hace años, ya no tienen por qué definir quién eres ni robarte la paz? Isaías 1:18 nos invita: venid, reflexionemos juntos. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como la lana. Esta invitación al perdón nos ofrece la posibilidad de descansar de verdad.
podemos apoyar la cabeza en la almohada con la certeza de que nuestros errores, sinceramente confesados, han sido perdonados por un Dios que se complace en conceder nuevas oportunidades. En las horas silenciosas de la noche, cuando se acallan los ruidos del mundo, muchos de nosotros nos enfrentamos al más profundo sentimiento de soledad. La habitación oscura puede convertirse en un espacio de aislamiento, donde los pensamientos de abandono crecen como sombras en las paredes. Es en esos momentos cuando más intensamente necesitamos sentir la presencia constante de Dios a nuestro lado. La Escritura nos revela repetidamente que nunca caminamos solos por este camino terrenal. El rey David, en sus profundas reflexiones, captó esta verdad en el Salmo 139, 7-10. ¿Dónde podré escapar de tu espíritu? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en las profundidades, allí estás tú también. Si me elevo sobre las alas de la aurora y aterrizo en la lejana orilla del mar, también allí me guiará tu diestra y me sostendrá tu mano derecha. Este extraordinario texto ilustra la omnipresencia divina, un concepto profundo que significa que Dios está presente simultáneamente en todas partes. No hay un solo espacio en el universo donde no llegue su presencia. Imagínate, incluso en 1900, la habitación más oscura, en la noche más solitaria, el Creador del universo permanece vigilante a tu lado. La historia de Jacob nos ofrece una poderosa visión de esta verdad. Huyendo de la ira de su hermano Esaú, Jacob se encuentra solo en el desierto. Utilizando una piedra como almohada, se queda dormido exhausto y tiene un sueño revelador. En Génesis 28, 15, 16, Dios le dice: «Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. No te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido». Al despertar, Jacob exclama: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». ¿Cuántas noches pasamos sin darnos cuenta de que no estamos solos? Como Jacob, a menudo, no reconocemos la presencia divina que nos rodea constantemente. En el célebre Salmo 23, David comparte su experiencia personal de la fidelidad divina. «Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado ellos me confortan». El valle representa los momentos más oscuros de nuestra existencia, períodos de depresión, ansiedad, dolor o luto. Incluso allí, en las profundidades del sufrimiento humano, el pastor celestial permanece a nuestro lado. La frase, «Tú estás conmigo», encierra una intimidad sorprendente. No se trata de una presencia lejana, sino de una compañía cercana y personal que ofrece auténtico consuelo. El concepto de presencia divina alcanza su cúspide en la persona de Jesucristo, llamado Emmanuel, literalmente, Dios con nosotros. Este nombre no es solo un título, sino una profunda declaración sobre la naturaleza de Dios y su deseo de acercarse a la humanidad. En sus últimas palabras a sus discípulos, Jesús reafirma esta promesa en Mateo 28:20. «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Fíjate en el alcance de esta afirmación, todos los días. No solo en los momentos de celebración o de culto comunitario, sino en todo momento, incluso esta noche mientras buscas el descanso. El apóstol Pablo profundiza en esta comprensión cuando enseña en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual os fue dado por Dios? La palabra griega para habitar sugiere una residencia permanente. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional, sino un residente constante en nuestras vidas. Esta verdad transforma nuestra comprensión de la soledad. ¿Cómo podemos estar verdaderamente solos cuando el propio Espíritu del Creador habita en nosotros? Esta presencia interior nos acompaña en cada respiración, en cada latido del corazón, incluso mientras dormimos. Moisés comprendió profundamente el valor de la presencia divina. En Éxodo 33, 14, 15,
Dios promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés responde: si tu presencia no va con nosotros, no nos despidas. Moisés reconoció una verdad fundamental: nada sustituye la presencia de Dios. Ni las riquezas ni el éxito, ni siquiera la tierra prometida valdrían la pena sin la compañía divina. Y fíjate en la promesa asociada a esta presencia: descanso. La capacidad de calmarse por completo está intrínsecamente ligada a la conciencia de la cercanía de Dios. Cuando recuestes la cabeza en la almohada esta noche, deja que esta verdad impregne tu conciencia. No estás solo. El mismo Dios que sostiene el curso de las galaxias vela amorosamente por tu sueño. Como escribió el salmista: de día el Señor da su favor, de noche le canto una canción, una oración al Dios de mi vida. Salmo 42:8. A menudo, no es solo el cuerpo el que está agotado, sino que nuestra alma clama por un rejuvenecimiento, una transformación profunda que nos permita afrontar los retos del mañana con una nueva perspectiva y un vigor renovado. El camino de la fe no es estático, sino un proceso continuo de crecimiento y cambio. El apóstol Pablo plasmó esta verdad con elocuencia en su carta a los Romanos 12:2. No os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra griega original para ser transformados es metamorfo, la misma raíz que nuestra palabra metamorfosis. Al igual que una oruga experimenta una transformación completa en su capullo antes de emerger como mariposa, se nos invita a experimentar una renovación completa de nuestro ser interior. El profeta Jeremías nos ofrece una imagen vívida de esta transformación en Jeremías 18:1-6. Cuando visita la casa del alfarero, observa al artesano trabajando en el torno. Al notar una imperfección en la vasija que estaba moldeando, el alfarero no la desecha. Simplemente amasa la arcilla y vuelve a empezar, creando algo nuevo y mejor. Esta metáfora del alfarero ilustra poderosamente cómo actúa Dios en nuestras vidas. Incluso cuando nos sentimos rotos, defectuosos o deformados por nuestras experiencias, el maestro artesano sigue remodelándonos pacientemente. En las horas tranquilas de la noche, mientras descansamos, este trabajo divino continúa, un proceso continuo de restauración y remodelación. En su conversación con la samaritana, Jesús ofrece una promesa extraordinaria: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Al contrario, el agua que yo le dé se convertirá en él en un manantial de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. Esta agua viva representa la acción transformadora del Espíritu Santo en nuestro interior, un manantial perpetuo de renovación espiritual que fluye continuamente, refrescando las zonas resecas de nuestra alma. A diferencia de los recursos terrenales que se agotan, este manantial divino nunca se seca, proporcionando una revitalización constante, incluso en los periodos áridos de nuestro camino. La historia de Naamán, comandante del ejército arameo, ofrece una poderosa ilustración del proceso transformador. Aquejado de lepra, Naamán recibe instrucciones insólitas del profeta Eliseo: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio se resiste a este enfoque aparentemente simplista, finalmente cede y obedece. Su piel se volvió nueva como la de un niño y quedó limpio. 2 Reyes 5:14. Esta transformación física simboliza la renovación espiritual que experimentamos cuando nos rendimos completamente a las directrices divinas, incluso cuando parecen contrarias a nuestra lógica humana. Pablo describe poéticamente esta transformación en 2 Corintios 3:18, y todos nosotros, que contemplamos a cara descubierta la gloria del Señor, conforme a su imagen, nos vamos transformando con gloria creciente, que proviene del Señor, que es el Espíritu. Este versículo revela un aspecto fascinante de la transformación espiritual. Tiene lugar gradualmente, a medida que contemplamos la gloria divina,
no es un cambio instantáneo, sino un proceso progresivo, de gloria en gloria. Como el amanecer, que disipa lentamente las tinieblas, nuestra renovación interior avanza gradualmente a medida que mantenemos nuestra atención en el Creador. La sabiduría antigua reconoce que el descanso adecuado no es una mera pausa en la actividad, sino un elemento esencial para nuestra completa restauración. Cuando Elías huyó al desierto, agotado y desanimado, Dios no le reprendió por su debilidad. Por el contrario, le proporcionó un sueño reparador, una alimentación adecuada y su presencia reconfortante, preparándole para una nueva etapa en su camino profético. Este episodio demuestra cómo el descanso físico suele preceder a la renovación espiritual. Mientras dormimos, se producen procesos reparadores no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra alma. El silencio de la noche crea un espacio para que la voz divina, a menudo ahogada por el ajetreo cotidiano, se escuche con renovada claridad. Una de las promesas más hermosas sobre la renovación se encuentra en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. La palabra hebrea para renovar en este versículo, chalap, conlleva la idea de una transformación completa, de cambiar lo viejo por lo completamente nuevo. Al igual que el águila renueva sus plumas periódicamente, se nos invita a experimentar una revitalización completa de nuestro ser mientras esperamos pacientemente en el Señor. En medio del ajetreo constante de nuestra época, el anhelo de un verdadero descanso se ha hecho casi universal. El ritmo frenético de la vida moderna, con sus incesantes notificaciones, sus interminables compromisos y sus persistentes preocupaciones, nos roba a menudo la capacidad de aquietar sencillamente nuestra alma. En este momento de la noche, tratemos de comprender el concepto sagrado del descanso, tal como lo revelan las Escrituras. Desde el principio mismo de la creación, podemos ver que el descanso es una parte fundamental del plan divino. En el relato del Génesis, el Creador establece una pauta extraordinaria. Tras 6 días de actividad creadora, Él mismo descansó el séptimo día y lo santificó, no por necesidad física, sino para establecer un ritmo vital para toda la creación. Esta pauta revela una verdad profunda. El descanso no representa una mera ausencia de actividad o una simple recuperación física. Es un espacio sagrado, bendecido y apartado para la restauración completa del ser humano. Al ignorar esta necesidad fundamental, contradecimos el propio designio divino de nuestra existencia. Jesús, enfrentándose a las interpretaciones legalistas de su tiempo, declaró: «El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado». Marcos 2:27. Esta declaración revolucionaria nos invita a redescubrir el propósito original del descanso, no como una obligación religiosa, sino como un don compasivo para nuestro beneficio integral. El verdadero sábado trasciende el calendario, manifestándose como un estado interior de serenidad que podemos llevar incluso en medio de las tormentas de la vida. Esto es lo que describió el salmista cuando escribió: «Estad quietos ante el Señor y esperadle pacientemente». Salmo 37:7. El apóstol Pablo menciona una cualidad extraordinaria de la paz divina en su carta a los Filipenses. «Y la paz de 1906, Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4:7. Obsérvese la expresión utilizada: sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no se basa en circunstancias favorables o en la ausencia de problemas. Es una tranquilidad sobrenatural que sigue siendo inexplicable según criterios meramente humanos. Actúa como un centinela vigilante, protegiendo nuestros pensamientos y emociones de los embates de la ansiedad y el miedo. Consideremos el sorprendente relato de Pedro encarcelado a la espera de una probable ejecución. En Hechos 12:6 leemos: «La noche antes de que Herodes lo llevara a juicio, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas».
Esta escena llama la atención por su paradójica serenidad. En circunstancias extremadamente adversas, encadenado, entre guardias ante un martirio inminente, Pedro consigue dormir profundamente. No es un sueño de resignación pesimista, sino una manifestación concreta de la paz que Jesús había prometido. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Enmarcado. Contraste. Recordemos la historia de Jonás, que también durmió profundamente durante una violenta tormenta. A diferencia de Pedro, su sueño no reflejaba paz interior, sino una huida de la responsabilidad y de la presencia divina. Cuando el capitán del barco le preguntó, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Jonás 1:6. Se revela la distinción entre el mero escapismo y el auténtico descanso espiritual. Esta comparación nos advierte, no todo descanso físico equivale a verdadera paz. Podemos recurrir al sueño como un escape temporal de nuestros problemas, cuando el alivio genuino viene de afrontar honestamente nuestras realidades ante el Creador. En el hogar de Betania, Jesús nos ofrece una lección fundamental sobre las prioridades espirituales. Mientras Marta se afanaba en sus múltiples tareas, su hermana María se limitaba a sentarse a los pies del Maestro, absorbiendo sus enseñanzas. Cuando Marta cuestionó esta aparente inactividad, recibió una respuesta sorprendente. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Lucas 10:42. Este episodio no condena el servicio diligente, sino que establece una jerarquía vital. La relación íntima precede a la actividad exterior. El verdadero descanso surge de nuestra conexión prioritaria con lo divino, no del mero cese de las tareas. Quizá la invitación más reconfortante al auténtico descanso provenga del propio Jesús. Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Nótese que no se trata de un descanso pospuesto a un futuro lejano o exclusivamente después de la muerte. Es una promesa presente, disponible ahora para cualquiera que se acerque sinceramente al Mesías. Al concluir este día, mientras contemplas la oscuridad silenciosa, recuerda, el verdadero descanso no depende principalmente de las circunstancias externas o de la comodidad de la cama, sino que emana de la relación restaurada con aquel que prometió ser nuestro refugio y fortaleza. En las horas tranquilas de la noche, cuando nos retiramos a descansar, a menudo nos enfrentamos con las adversidades que afrontamos durante el día. Los obstáculos parecen multiplicarse en las sombras, y las montañas de problemas proyectan siluetas aún más imponentes en la oscuridad. Es precisamente en este momento cuando necesitamos recordar las verdades eternas sobre la superación de las pruebas en nuestro camino. La narración bíblica no oculta las dificultades a las que se enfrentan los siervos de Dios. Al contrario, a menudo destaca cómo los momentos de mayor adversidad se convirtieron en catalizadores de un crecimiento extraordinario. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, experimentó un encarcelamiento injusto y un aparente olvido. Años más tarde, cuando por fin se reunió con quienes le habían traicionado, pudo decir con sorprendente sabiduría: «Vosotros planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien». Génesis 50:20. Esta perspectiva transformadora revela un principio vital. Las dificultades no son meros obstáculos que hay que evitar, sino a menudo instrumentos divinos para moldear nuestro carácter y prepararnos para propósitos mayores. Como dijo el apóstol Santiago, considerad motivo de gran alegría el que estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Santiago 1:2-3. Pocas historias captan tan vívidamente la confrontación con la adversidad como la de David contra Goliat. Un joven pastor, aparentemente desprevenido, se enfrenta a un guerrero experimentado que aterrorizaba a ejércitos enteros. Lo que hace que este relato sea especialmente instructivo no es solo el sorprendente resultado,
sino la postura que adoptó David ante el desafío. En 1 Samuel 17:37 declara: «El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo». David no negó la magnitud del obstáculo. Goliat era, en efecto, un adversario formidable. Sin embargo, su confianza se basaba en el recuerdo de victorias anteriores y en la certeza de la fidelidad divina. ¿Cuántas veces nos paralizamos ante nuevos Goliat en nuestra vida, olvidando las batallas ya ganadas? Cada dificultad superada en el pasado sirve como testimonio de la capacidad que tenemos, con la ayuda divina, para afrontar los desafíos presentes. Ningún debate sobre la superación estaría completo sin mencionar a Job, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de resistencia ante el sufrimiento extremo. En cuestión de instantes, este hombre perdió posesiones, familia y salud, una avalancha de adversidades aparentemente injustificadas. El libro de Job no ofrece respuestas simplistas a la cuestión del sufrimiento humano. En cambio, presenta el misterio de la soberanía divina y la transformación que se produce cuando mantenemos la integridad, incluso sin comprender plenamente nuestras circunstancias. Al final de su calvario, Job declara: «Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto». Job 42:5. Esta profunda afirmación sugiere que ciertas comprensiones solo pueden alcanzarse a través de la adversidad. Algunas revelaciones sobre el carácter divino y sobre nosotros mismos permanecen inaccesibles hasta que somos llevados al límite de nuestra capacidad humana. El apóstol Pablo, figura central en la difusión del cristianismo primitivo, revela una sorprendente vulnerabilidad cuando menciona su espina en la carne, una aflicción no especificada que le atormentaba persistentemente. Tras suplicar repetidamente que se le quitara este tormento, recibió una respuesta diferente a la que esperaba: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Este episodio ofrece una perspectiva revolucionaria de nuestras propias luchas. Algunas dificultades no están para eliminarlas, sino para integrarlas en nuestro camino como recordatorios constantes de nuestra dependencia divina. Al final, Pablo llega a la sorprendente conclusión: «Por eso me gloriaré con mayor razón de mis debilidades». Cuando los israelitas se encontraron acorralados entre el ejército egipcio y las aparentemente infranqueables aguas del Mar Rojo, representaban la imagen perfecta de la desesperación humana ante una adversidad insuperable. En ese momento crítico, Moisés declaró: «No temáis, manteneos firmes y ved la liberación que el Señor os traerá hoy». Éxodo 14:13. Lo que siguió fue extraordinario, un viaje a través de lo imposible. Este episodio nos recuerda que algunos obstáculos solo revelan su travesía cuando estamos dispuestos a avanzar con fe, incluso sin visualizar inicialmente el camino completo. Mientras te preparas para dormir, quizá cargando con el peso de situaciones no resueltas, recuerda: la historia bíblica está llena de momentos en los que lo aparentemente insuperable dio paso a la intervención divina. Como dijo el salmista, este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. Salmo 34:6. En las horas tranquilas de la noche, cuando hacemos balance del día transcurrido, a menudo nos enfrentamos a nuestros fracasos y decisiones equivocadas. Los recuerdos de palabras duras, oportunidades desperdiciadas o compromisos rotos pueden hacer que la almohada resulte incómoda y el sueño esquivo. Es precisamente en estos momentos de honesta autoevaluación cuando el mensaje bíblico sobre el arrepentimiento y el volver a empezar adquiere un significado extraordinario. El auténtico arrepentimiento va mucho más allá del simple remordimiento o la pena por consecuencias no deseadas. La palabra griega metanoia, utilizada en el Nuevo Testamento, sugiere una reorientación mental completa, un cambio fundamental en la forma de pensar y de ver la realidad. Juan el Bautista, al preparar el camino para el ministerio de Jesús, proclamó:
Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3:2. Esta llamada no pretendía simplemente generar sentimientos de culpa, sino invitar a la gente a una reorientación completa de sus vidas, alineándose con los valores del reino venidero. Jesús ilustró magníficamente el proceso de arrepentimiento y restauración en la parábola del hijo pródigo. Un joven que ha dilapidado su herencia en una vida disoluta se encuentra en el fondo del pozo existencial, hambriento, solo y cuidando cerdos, una ocupación especialmente degradante para un judío. El momento crucial llega cuando, volviendo en sí, Lucas 15:17, reconoce su condición y decide regresar a la casa de su padre, dispuesto incluso a aceptar el puesto de criado. Esta poderosa frase, volver en sí, capta la esencia del verdadero arrepentimiento, un despertar a la realidad, un reconocimiento honesto de la situación presente comparada con lo que podría ser. Lo más impresionante de esta narración es la respuesta del padre, que ve a su hijo todavía a distancia y corre a su encuentro, un comportamiento inusual en un respetable patriarca oriental. La ropa nueva, el anillo, las sandalias y el banquete simbolizan no solo el perdón, sino el restablecimiento completo de la dignidad y la posición de la familia. Esta es la promesa divina para todo arrepentimiento sincero, no solo la absolución, sino la renovación completa. La historia de Pedro ofrece otra poderosa visión del proceso de arrepentimiento y restauración. Después de negar a Jesús 3 veces, encontramos a este discípulo devastado por la culpa, y acordándose de la palabra de Jesús, salió y lloró amargamente. Mateo 26:75. Sin embargo, el llanto de Pedro no marca el final de su historia. Tras la resurrección, Jesús organiza un encuentro reparador a orillas del mismo mar donde había llamado a Pedro. Allí, a través de una triple pregunta sobre el amor, correspondiente a las 3 negaciones, Jesús restaura y reconcilia públicamente a su discípulo defectuoso. Esta narración revela que nuestros momentos de mayor fracaso no nos descalifican necesariamente para el servicio futuro. Por el contrario, a menudo es a través de nuestras caídas y el posterior arrepentimiento como desarrollamos la compasión y la sabiduría necesarias para servir eficazmente a los demás. Pocos textos captan la esencia del verdadero arrepentimiento de forma tan elocuente como el Salmo 51, escrito por David tras su pecado con Betsabé. Este hombre, descrito como conforme al corazón de Dios, había cometido adulterio y, de hecho, asesinato. Confrontado por el profeta Natán, David no pone excusas ni racionalizaciones, sino que asume toda la responsabilidad. Su oración revela los elementos esenciales del verdadero arrepentimiento: el reconocimiento de su transgresión contra Dios, contra ti solo he pecado. Un deseo de purificación interior crea en mí un corazón puro y un compromiso de transformación futura. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Notablemente, David se dio cuenta de que los rituales externos sin transformación interior son vacíos. Porque no te agradan los sacrificios, pues de lo contrario yo los daría. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. Salmo 51, 16-17. El encuentro de Zaqueo con Jesús demuestra otra dimensión vital del arrepentimiento auténtico: la voluntad de hacer una reparación concreta. Este recaudador de impuestos, tras un único encuentro con Jesús, declara: Señor, he aquí que doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he perjudicado a alguien, se lo pagaré cuadruplicado. Lacu 19:8. El verdadero arrepentimiento, cuando es posible, trata de reparar el daño causado. No siempre podemos deshacer por completo las consecuencias de elecciones pasadas, pero demostramos la sinceridad de nuestro cambio interior mediante acciones tangibles de restauración y justicia. Mientras te preparas para dormir esta noche, quizá, cargando con el peso de errores pasados, recuerda: la promesa divina de un nuevo comienzo sigue estando disponible.
como declaró el profeta Isaías. Aunque vuestros pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos, como el carmesí, quedarán como la lana. Isaías 1:18.